Mostrar un quehacer milenario y además transmitírselo al público es lo que realiza el documental Los últimos pastores, una película de Samu Fuentes en la que conocemos a dos hermanos cuya vida está por completo encomendada a la montaña. Esta, que es una radio, es uno de los elementos más importantes de la película, ya que es a través de un transistor, de una radio, el modo en que los dos hermanos tienen contacto con el exterior. Para hablar de ello está su director, Samu Fuentes. Muchísimas gracias. ¿Por qué es tan importante la radio en esta película? Pues la radio es un elemento muy importante en la película, que ya tenemos claro desde el guión, porque es por un lado es compañía, cuando estás en soledad pues agradece la compañía, y por otro lado es también el nexo de unión que tienen para saber todo lo que sucede en el mundo y con el que están muy informados. Por otro lado, pensamos que era un elemento que podía ser muy interesante para vertebrar lo que sucede durante ese año del rodaje de la película. Temas como el COVID estaba muy presente, el tema de las Navidades, de poder juntarse con los allegados, el tema de la guerra de Ucrania, que está ya en febrero de ese año, el tema del LESPRE, de la Ley de Sobreprotección del Lobo. No, hoy no miré para allá todavía. Todo esto que hay también los influye, entonces creíamos que era un elemento muy interesante, casi un personaje más en el relato de Fernando y Manolo, estos dos grandes seres humanos que habitan las montañas de ahí de Picos. Por otro lado, la película habla un poco también sobre la soledad y cómo saber convivir uno mismo con esa soledad, cosa que ellos hacen de manera fabulosa y que nos da mucho que pensar y quizás tuviera mucho que aprender de ellos. Por otro lado, creo que el plano final de la película, que resulta muy metafórico, resume un poco la concepción de lo que queremos transmitir un poco con la película, de este mundo que se acaba y que estamos borrando y haciendo desaparecer. Sin ninguna duda, esa última secuencia es el colofón para una película extraordinaria, muy bien realizada y que además nos ilustra una realidad que a veces nos pasa desapercibida, y es que aquellos mundos que nos parecen muy alejados en realidad no nos son tan ajenos. Que la disfruten.